No es ciencia ficción, es física real. Hoy hay científicos describiendo el universo sin espacio ni tiempo. Y funciona mejor. Si eso es cierto, la silla en la que estás sentado no es fundamental, y tú tampoco. No estarías en el universo. Serías algo que ocurre dentro de un proceso. Así que la pregunta ya no es, ¿vivimos en una simulación? Es esta. ¿A la realidad le importamos siquiera? Aquí acaba el gancho. Durante siglos dimos por sentado algo muy simple. Si algo se siente duro, debe ser sólido. Si no atraviesas la mesa con la mano, la mesa es real. La física moderna llegó y arruinó esa comodidad. Hoy sabemos que los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío. No un vacío poético, sino un vacío literal. Si quitaras ese espacio, tu cuerpo cabría cómodamente en la punta de una aguja. No lo intentes en casa. Entonces aparece la conclusión apresurada. Entonces nada es real. No, eso no es profundidad, es pereza intelectual. Lo que la física destruyó no fue la realidad, fue una idea ingenua de solidez. La mesa no es una masa compacta, es un sistema de campos electromagnéticos tan bien organizados que se niegan a dejarte pasar. No te golpeas contra materia dura, te encuentras con estabilidad. La solidez no es una propiedad fundamental. Es un acuerdo entre partículas que dicen, hasta aquí llegas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Bentov lo explicaba de forma brillante. La materia es una oscilación extremadamente coherente. No está quieta, no es rígida. Está vibrando todo el tiempo, solo que lo hace con tanta disciplina que parece una roca con buen carácter. Eso cambia completamente el enfoque. La realidad no es una colección de objetos sólidos, es una red de procesos que mantienen forma. Y aquí viene el punto importante. Que algo no sea fundamental no significa que sea falso. El arco iris no es una cosa que puedas guardar en una caja, pero intenta decirle que no es real mientras lo estás mirando. La solidez es igual, es una experiencia emergente. Emergente no quiere decir ilusoria, quiere decir dependiente de coherencia. Cuando la coherencia se mantiene, la silla te sostiene. Cuando se rompe, ahí aparecen los agujeros negros y no son precisamente cómodos para sentarse. Bentov insistía en esto porque cambia nuestra relación con el mundo. Si la materia fuera un bloque rígido, viviríamos en un universo muerto. Pero como es oscilación organizada, vivimos en un universo vivo en comportamiento, aunque no tenga intención, ni emociones, ni te felicite por tus logros. Nada está hecho del todo. Todo está sosteniéndose, incluso tú. Tu cuerpo no es un objeto fijo, es un patrón que se renueva constantemente. Cambias átomos, células, estructuras, pero el patrón general se mantiene. Eres menos una cosa y más una coreografía. Eso no te vuelve irreal, te vuelve preciso. La materia no miente, funciona, no es falsa, es profunda. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte si el mundo es una ilusión y empiezas a preguntarte cómo logra mantenerse en pie sin desarmarse. Esa pregunta, curiosamente, es mucho más interesante. Entonces, cada vez que la ciencia descubre algo complejo, aparece la comparación automática. Entonces el universo es como una computadora. Y claro, suena lógico. Las computadoras procesan información. El universo también parece hacerlo. Fin del análisis. O eso creemos. Bentov se habría reído con calma. No una carcajada, más bien esa sonrisa de «te entiendo, pero no». Porque una computadora y el universo no funcionan del mismo modo, aunque compartan palabras parecidas. Una computadora necesita 3 cosas muy claras: instrucciones externas, un código que se ejecute paso a paso, una separación estricta entre hardware y software. Si falla una, la computadora se congela, y tú la reinicias como si nada hubiera pasado. El universo, en cambio, no tiene manual de usuario, no ejecuta órdenes.
No corre ningún programa. No hay un archivo llamado leyesfísicasfinal.exe flotando por ahí. Bentov lo explicaba con una idea clave. El universo no obedece instrucciones, resuena. No hay líneas de código diciendo «haz esto». Hay sistemas que al interactuar se sincronizan. Cuando dos sistemas entran en resonancia aparece orden. No porque alguien lo mandó, sino porque es la forma más estable de oscilar. Una computadora funciona de afuera hacia adentro. Recibe instrucciones, las ejecuta y produce un resultado. El universo funciona de adentro hacia afuera. Las relaciones generan patrones. Los patrones generan estabilidad y la estabilidad parece ley. Las leyes no están escritas en piedra. Son regularidades emergentes. Si mañana cambiaran, no sería porque alguien editó el código, sino porque la coherencia dejó de sostenerse. Y eso es una diferencia enorme. Otra trampa común es pensar que las matemáticas son el software del universo. Pero las matemáticas no causan nada. Describen, son mapas, no motores. Confundir eso es como pensar que el plano de una ciudad es el que hace que los edificios no se caigan. Bentov insistía, la matemática aparece después de la coherencia, no antes. Primero el ritmo, luego el patrón, después el símbolo. Las computadoras son discretas, funcionan por pasos, encendido, apagado, 0, 1. El universo no. Incluso cuando parece granular, la transición es fluida, continua, negociada. La realidad no calcula, se ajusta. Y aquí viene una de las confusiones más peligrosas. Cuando algo es predecible, asumimos que está programado. Pero la predictibilidad no implica programación, implica estabilidad. Un péndulo no necesita código. Un planeta no necesita instrucciones, solo necesitan relaciones consistentes. Bentov veía al universo más como un instrumento musical que como una máquina. No ejecuta órdenes, mantiene afinación. Cuando algo se desafina, no aparece un error 404. Aparece caos, transformación, reorganización. Nada se rompe, todo cambia de régimen. Si el universo fuera una computadora, tendría fallos acumulados, errores irreversibles, pantallazos azules cósmicos. Pero no los vemos. Vemos sistemas que colapsan y otros nuevos que emergen. La comparación con una computadora es útil como metáfora inicial. Pero si te quedas ahí, te pierdes lo más interesante. La realidad no ejecuta instrucciones. Se sostiene por coherencia, y eso tiene una consecuencia incómoda. Si no hay código, no hay programador accesible. Si no hay programa, no hay botón de pausa. No hay a quien reclamarle. El universo no está funcionando, está haciendo. Y lo hace sorprendentemente bien, considerando que no tiene servicio técnico ni línea de atención al cliente. Y esta pregunta ha perseguido a físicos y matemáticos durante décadas. Y no es una pregunta menor, es una sospecha. ¿Por qué el universo, con toda su complejidad, puede describirse con símbolos escritos por primates que necesitan café para funcionar? No debería ser así. Si la realidad fuera caótica, las matemáticas serían una aproximación mediocre. Pero no lo son. Funcionan demasiado bien. Y ahí aparece la tentación peligrosa. Pensar que el universo es matemáticas. Bentov no caía en esa trampa. Para él, las matemáticas no son la sustancia del mundo, son su eco. Funcionan porque el universo no es un accidente sin forma, sino un sistema con coherencia interna. Cuando algo es coherente puede describirse, no porque alguien lo haya diseñado para ser entendido, sino porque la estabilidad deja huella. Las matemáticas no crean el orden, detectan orden. Son como huellas en la arena. No causan al caminante, pero te dicen por dónde pasó. Bentov insistía en algo crucial. La estructura precede al símbolo. Primero aparece el ritmo, luego el patrón, después el número. Antes de que existiera el 2, ya había cosas que oscilaban en pares. Antes de que existiera el pi, ya había ciclos cerrados. El universo no aprendió matemáticas,
Nosotros aprendimos a leerlo. Y aquí viene una confusión muy común. Cuando una ecuación predice algo con precisión, creemos que la ecuación está mandando. Pero la ecuación no manda nada, no da órdenes, no empuja partículas. Es solo una descripción compacta de cómo un sistema prefiere comportarse. Es como una receta escrita después de comer el plato. No cocinó la comida, solo explica cómo se hizo. Bentov veía la matemática como una herramienta de compresión. Cuando un fenómeno puede resumirse en pocas ecuaciones, es porque el sistema es altamente coherente. Cuanto menos coherente, más matemática necesitas. Por eso los sistemas simples tienen fórmulas elegantes y los complejos, hojas y hojas de cálculos que nadie entiende del todo, pero todos fingen que sí. Otro punto clave: las matemáticas no son universales por magia. Funcionan porque la realidad repite patrones. Si todo fuera irrepetible, no habría ciencia, solo anécdotas, pero el universo insiste en comportarse de manera regular. Los electrones no improvisan. La gravedad no tiene cambios de humor. Eso no significa rigidez absoluta, significa consistencia estadística. Bentov diría que el universo no sigue reglas, sigue preferencias. Prefiere ciertos modos de oscilación porque son estables, y lo estable es describible. Aquí entra otro detalle incómodo. Las matemáticas funcionan mejor cuanto más te alejas de la experiencia humana directa. En el mundo cotidiano todo parece desordenado, pero a escalas microscópicas y cósmicas, las ecuaciones se vuelven limpias, elegantes, casi arrogantes. Eso nos dice algo importante. La realidad no está hecha para ser intuitiva, está hecha para ser coherente. Nuestra intuición es el problema, no el universo. Bentov nunca dijo que el cosmos fuera inteligible por diseño. Decía algo más sobrio. Es inteligible porque no se contradice, y cuando algo no se contradice, puede ser modelado. Eso no significa que lo entendamos del todo, significa que podemos aproximarnos sin romperlo. En resumen, las matemáticas funcionan tan bien no porque vivamos en una ecuación, ni porque el universo sea un software elegante. Funcionan porque la realidad es un sistema que se mantiene a sí mismo. Y cuando algo logra mantenerse durante miles de millones de años, deja patrones tan claros que incluso nosotros, con nuestras ecuaciones, pizarras y egos, podemos notarlos. Aunque a veces creamos equivocadamente que los inventamos nosotros. Entonces decir todo es información suena moderno, elegante y un poco intimidante. Es una frase que hace que la gente asienta lentamente, aunque no esté segura de por qué. Pero Bentov no se dejaba impresionar por frases bonitas. Para empezar, la información no existe sola, no flota por el cosmos esperando ser leída. Siempre necesita algo que cambie, algo que oscile, algo que pueda estar de una forma u otra. Sin oscilación no hay información, sin diferencia no hay mensaje, sin proceso no hay dato. Un bit no es una cosa, es una relación entre estados, y aquí está el punto clave que suele ignorarse. La información no es el origen, es el resultado de la organización. Bentov no decía "it from bit". Decía algo mucho más incómodo para la narrativa digital. "It from rhythm". Primero hay movimiento, luego aparece patrón, después podemos hablar de información. Pensar que la información es más fundamental que la realidad es como pensar que la partitura crea la música sin que nadie toque el instrumento. La partitura ayuda, pero sin vibración no hay nada que escuchar. Otro error común es confundir descripción con existencia. Podemos describir el mundo en términos de información porque es coherente, no al revés. La información es una forma eficiente de hablar sobre la realidad, no la sustancia de la que está hecha. Bentov insistía en que la realidad no almacena información como un disco duro. La realidad se comporta, y ese comportamiento deja rastros que podemos codificar. Cuando medimos algo, no estamos leyendo un archivo oculto, estamos interactuando con un proceso en curso,
Y aquí viene la parte que incomoda a muchos. Si todo fuera información pura, no habría fricción, no habría resistencia, no habría límite. Pero el universo tiene límites, y muy claros. Intenta atravesar una pared solo con información. El resultado será educativo y doloroso. Eso nos dice algo importante. La realidad no es solo simbólica, tiene inercia. Bentov veía la información como un subproducto inevitable de la coherencia. Cuando un sistema se organiza, cuando repite patrones, cuando mantiene forma en el tiempo, aparece algo que podemos contar, medir y codificar. Eso es información, pero sin sistema, sin estabilidad, sin oscilación, no hay nada que contar. Incluso la conciencia funciona así. Tu experiencia no es un flujo de datos abstractos, es una integración continua de procesos biológicos, eléctricos y químicos que solo después puedes traducir en pensamientos, recuerdos y palabras. Primero sientes, luego interpretas, después lo llamas información. Bentov no negaba la importancia de la información, la ponía en su lugar. No es la raíz, es la sombra, y confundir la sombra con el objeto es una forma elegante de perderse. En resumen, la realidad no está hecha de información. La información está hecha de realidad. Y entender esa diferencia no te vuelve menos moderno, te vuelve más preciso. Aunque ya no puedas decir todo es información con cara de sabiduría sin que algo dentro de ti sonría, un poco. Pocas cosas han sido tan malinterpretadas como el famoso observador en la mecánica cuántica. De hecho, si el electrón pudiera hablar, probablemente pediría un abogado. Durante años se ha repetido la idea de que la conciencia crea la realidad, como si el universo estuviera esperando que alguien lo mire para decidir qué hacer. Bentov jamás aceptó esa lectura simplista. No porque la conciencia no sea importante, sino porque no funciona como un interruptor mágico. El experimento de la doble rendija no dice «la mente humana fabrica el mundo». Dice algo mucho más técnico y menos espectacular. La realidad se define en interacción. No hay partículas actuando solas en el vacío absoluto. Hay sistemas interactuando con otros sistemas. Cuando mides, no observas pasivamente. Intervienes. La medición no es mirar, es acoplar. Y todo sistema acoplado cambia, no porque alguien lo desee, sino porque no puede evitarlo. Bentov explicaba que el colapso no es un acto místico, es una pérdida de coherencia. Un sistema cuántico puede sostener múltiples posibilidades mientras está aislado, pero cuando interactúa con un entorno, un detector, un aparato, un cuerpo, esa delicada coherencia se rompe. No aparece una realidad creada, aparece una realidad seleccionada. Y aquí está el error clave, confundir selección con creación. El observador no fabrica el resultado, participa en su definición. Es como entrar en una habitación oscura y encender la luz. No creas los muebles, pero obligas a que se muestren de una forma concreta. Bentov iba más lejos. Decía que la conciencia no colapsa la función de onda. Se sincroniza con una de las posibilidades. La experiencia consciente es el resultado de entrar en coherencia con un estado del sistema. No elegimos la realidad, nos alineamos con ella, y eso duele un poco al ego, porque nos gusta pensar que somos especiales, que el universo nos necesita para existir. Pero no. El universo funcionaba perfectamente antes de que alguien lo observara, y lo seguirá haciendo después. La conciencia no es la causa del mundo, es un modo de participación en él. Bentov advertía que exagerar el papel del observador es una forma elegante de antropocentrismo, una versión cuántica de «todo gira alrededor de mí». Pero la física no apoya eso. La física apoya algo más sobrio. No hay realidad sin interacción, pero tampoco hay privilegio humano. Cualquier sistema puede actuar como observador si es capaz de acoplarse y perder coherencia. Un detector, un átomo, un pedazo de polvo. La conciencia no es requisito técnico,
Es una consecuencia emergente de sistemas complejos. Cuando esto se entiende, el misterio no desaparece. Se vuelve más interesante, porque la pregunta ya no es ¿mi mente crea el mundo? La pregunta real es ¿cómo se organiza la experiencia dentro de un mundo que ya está ocurriendo? Y ahí la cuántica deja de ser magia y se convierte en algo más inquietante. Una descripción precisa de cómo la realidad negocia consigo misma, sin aplausos, sin espectadores privilegiados y, curiosamente, funcionando igual de bien. En cuanto la física descubre algo discreto, a la mente moderna le da un tic nervioso. Ah, entonces es digital. Planck, cuantos, saltos y listo, el universo convertido en un videojuego con mala resolución. Bentov no estaba en contra de lo discreto, estaba en contra de las conclusiones apresuradas. Que algo tenga escalas mínimas no significa que esté hecho de píxeles cósmicos. La famosa longitud de Planck, por ejemplo, no es el tamaño del ladrillo más pequeño del universo. Es un límite de descripción, un punto donde nuestras teorías dejan de funcionar sin que la realidad tenga la obligación de detenerse ahí. Confundir eso es como pensar que el mundo termina donde se acaba el mapa. Bentov advertía una trampa recurrente: confundir límites del modelo con límites del mundo. Nuestros instrumentos miden hasta donde pueden. Nuestros modelos explican hasta dónde alcanzan. La realidad no firma ningún contrato prometiendo ser medible. Otro error común es creer que lo granular implica lo digital, pero lo digital requiere algo muy específico. Estados claramente separados, transiciones instantáneas, ausencia de ambigüedad. El universo no funciona así. Incluso cuando aparecen saltos cuánticos, la transición no es un clic binario, es una reorganización dinámica. No hay un interruptor diciendo on u off, hay sistemas ajustándose hasta encontrar estabilidad. Bentov veía el mundo más como una onda con nodos que como una cuadrícula rígida. La música tiene notas discretas, pero nadie diría que una sinfonía es digital. Entre una nota y otra hay vibración continua. El universo funciona igual. Tiene escalas, tiene modos preferidos, pero no está hecho de bloques rígidos apilados. Pensar lo contrario es proyectar nuestra tecnología actual sobre una realidad mucho más antigua. Otro punto importante: lo digital siempre necesita un reloj, algo que marque el paso. Tic, tic, tic. Pausa un segundo. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste el filtro invisible del video. Ese donde la mayoría se pierde porque pensar profundo cansa. Escribe en comentarios: el tiempo no manda. No es una frase bonita, es una declaración. Pero el tiempo, como ya vimos, no es fundamental. Si el tiempo emerge, entonces no puede ser el reloj base de una computación universal. Bentov insistía en esto. No hay un frame rate cósmico. La realidad no se actualiza 60 veces por segundo. No hay un lag cuando miras rápido. Si el universo fuera digital en ese sentido, habría artefactos claros, saltos visibles, desincronizaciones inevitables. Pero no los vemos. Vemos continuidad estadística incluso cuando el detalle se fragmenta. Granular no significa artificial, significa estructurado. Un cristal es granular. Una montaña también. Y nadie sospecha que estén renderizados. Bentov proponía una idea más sutil. La granularidad aparece cuando la coherencia se organiza en niveles. Cada nivel tiene su resolución natural. No porque alguien la eligió, sino porque es la forma más estable de existir. En resumen, que la realidad tenga límites de medición no significa que esté hecha de bits. Que algo sea discreto no significa que sea digital. Y pensar lo contrario dice más sobre nuestra obsesión con las pantallas que sobre la estructura del universo. El cosmos no se pixela, se modula. Y eso, curiosamente, lo vuelve mucho más elegante que cualquier simulación barata. Pocas ideas generan tanta confusión como la conciencia. Y, curiosamente, casi todas las explicaciones extremas fallan por lo mismo. Van demasiado lejos.
Por un lado está la versión mecánica. La conciencia está en el cerebro, punto. Como si fuera un archivo guardado en una carpeta neuronal llamada Yo, Definitivo y Bue3. Bentov nunca aceptó eso, pero tampoco compró la versión opuesta, la versión etérea. La conciencia es una nube cósmica que se descarga en los cuerpos, una especie de Wi-Fi universal con mala cobertura. Ambas ideas cometen el mismo error, confunden condición con origen. El cerebro no produce conciencia como una fábrica produce tornillos, pero tampoco es una antena pasiva recibiendo una señal mística desde el más allá. Bentov lo veía como algo más preciso. El cerebro es un sistema resonante cerrado, un sistema capaz de sostener coherencia interna. La conciencia emerge cuando múltiples procesos, eléctricos, químicos, biológicos, entran en sincronía. No aparece de golpe, no llega desde fuera, se organiza, es como una orquesta. Ningún instrumento produce la sinfonía, pero sin instrumentos afinados no hay música. Y no, el director no está en otra dimensión. Otro punto clave: la conciencia no es una cosa, no tiene peso, no ocupa espacio, es un proceso, y los procesos no se localizan como objetos. Preguntar ¿dónde está la conciencia? Es como preguntar ¿en qué neurona está el baile? No está en una, está en la coordinación. Bentov insistía en que la experiencia consciente depende de niveles de coherencia. Cuando esa coherencia se mantiene, hay experiencia unificada. Cuando se fragmenta, sueño profundo, anestesia, daño neurológico, la conciencia se disuelve sin drama metafísico. No se va a ningún lado, simplemente deja de organizarse. Y aquí viene la parte que incomoda a muchos. No hay conciencia sin cuerpo. No porque el cuerpo fabrique la mente, sino porque la coherencia necesita un soporte estable. La conciencia no flota libre por el universo esperando encontrar cerebros disponibles. Eso sería muy romántico y muy ineficiente. Bentov veía la vida como una solución evolutiva a un problema de coherencia. Los sistemas biológicos son excelentes manteniendo ritmos estables, respiración, latidos, ondas cerebrales. Cuando esos ritmos se acoplan, emerge algo nuevo. Experiencia, no magia, no descarga cósmica. Organización, y esto explica algo importante. Si la conciencia fuera una entidad independiente, no cambiaría con el cerebro. Pero cambian los estados de ánimo. La personalidad, la percepción del tiempo, a veces por una emoción, a veces por un golpe, a veces por falta de sueño. Eso no invalida la conciencia, la define. Bentov no reducía la conciencia a química, la entendía como patrón dinámico, ni local ni universal, situada, emergente y profundamente frágil. No eres un alma atrapada en un cuerpo, pero tampoco un cerebro aislado jugando a pensar. Eres un proceso consciente sostenido por coherencia biológica en un universo que no tiene obligación de facilitarlo. Lo sorprendente no es que la conciencia sea misteriosa. Lo sorprendente es que funcione en absoluto y funcione también la mayor parte del tiempo. Llegamos al elefante en la habitación, la palabra que hace que algunos se emocionen y que otros rueden los ojos tan fuerte que casi descubren nuevas dimensiones. Simulación. Bentov no huía de esta idea, pero tampoco se arrodillaba ante ella. Para él, el problema no era la hipótesis, sino cómo se estaba entendiendo. La mayoría imagina una simulación como un videojuego cósmico, un programa corriendo en otra realidad, con un afuera bien definido y alguien apretando botones. Eso es cine. Y del cómodo. Bentov habría dicho algo mucho menos tranquilizador. Si esto fuera una simulación, no la detectaríamos como código, sino como límite de coherencia. No veríamos números flotando en el cielo. Veríamos fallos de integración, no mensajes secretos, de sincronizaciones, porque una simulación real no falla de forma teatral. Falla donde no puede sostener complejidad.
Bentov pensaba que si existiera un borde, no estaría en el espacio ni en el tiempo, sino en la capacidad de integración. Cuando un sistema no puede integrar más relaciones, empieza a simplificar. No porque quiera, porque debe. Y aquí viene una diferencia clave. Una simulación no implica falsedad, implica dependencia. Algo puede ser completamente real dentro de su nivel de coherencia y aún así no ser fundamental. Tu experiencia no sería menos real porque dependiera de una estructura subyacente, sería condicional. Y eso molesta, porque preferimos ser la base, no el resultado. Bentov tampoco aceptaba la versión paranoica de la simulación. No hablaba de control, ni de manipuladores, ni de trampas cósmicas. Hablaba de emergencia. Si una estructura compleja permite experiencia consciente, esta aparece. No porque alguien la planeó, sino porque es una consecuencia natural de la coherencia suficiente. En ese sentido, el universo no simula conciencia. La produce accidentalmente. Y eso es mucho más inquietante, porque no hay intención, no hay propósito oculto, no hay guión, solo procesos que funcionan y, de repente, alguien preguntándose por qué funcionan. Bentov habría hecho otra advertencia. Buscar pruebas de simulación como si fueran fallos gráficos es una pérdida de tiempo. Si existiera una simulación, sus límites serían sutiles, no errores evidentes, sino zonas donde la realidad deja de integrar. Preguntas que no pueden formularse del todo, escalas que no pueden describirse, fenómenos que solo existen como aproximaciones. Y eso ya lo vemos. Pero eso no prueba simulación, prueba limitación cognitiva. Aquí está el punto central. La idea de simulación no añade nueva física. Añade una narrativa. Puede ser útil como metáfora, pero peligrosa como explicación final. Bentov no preguntaba ¿quién nos simula? Preguntaba algo más incómodo. ¿Qué tipo de coherencia permite que esto exista? Porque incluso una simulación necesita estabilidad, ritmo, estructura, y eso nos devuelve al inicio. No importa si hay un afuera, no importa si esto es base o derivado. Lo único que importa desde dentro es cómo se sostiene la experiencia. Y en eso, la hipótesis de simulación no nos salva de nada. Solo nos cambia el vocabulario. Y a veces, ni siquiera para mejor. Y entonces cada vez que alguien tiene una experiencia extrema, DMT, éxtasis místico, visiones cósmicas con geometría imposible incluida, aparece la misma conclusión inmediata. Vi la verdadera estructura del universo. Bentov levantaba la ceja, no por desprecio, sino por precisión. Las experiencias extremas no son falsas, pero tampoco son mapas fiables del cosmos. Son mapas del sistema perceptivo bajo presión, y esa diferencia es crucial. Cuando el cerebro entra en estados extremos, no está saliendo de la realidad, está cambiando su forma de integrar información. Se aflojan filtros, se desacoplan ritmos, se reorganizan jerarquías sensoriales. Lo que aparece no es el universo desnudo, es una reinterpretación radical. Bentov explicaba que la percepción normal es un compromiso evolutivo. No vemos todo, vemos lo suficiente para sobrevivir. Cuando ese filtro se debilita, el sistema no se vuelve más verdadero, se vuelve más sensible y más caótico. Por eso las experiencias extremas están llenas de patrones, fractales, entidades, significados profundísimos que curiosamente siempre parecen clarísimos en el momento y difíciles de explicar después. No es porque hayas tocado el infinito. Es porque la coherencia narrativa se rompe y la mente hace lo que siempre hace: buscar sentido desesperadamente. Bentov no negaba el valor de estas experiencias, negaba su autoridad ontológica. Una experiencia intensa no es automáticamente una revelación estructural. Sentir algo con mucha fuerza no lo convierte en la base del universo. Si así fuera, una mala resaca tendría estatus cosmológico.
Otro punto importante: las experiencias extremas tienden a ser universales en forma, pero culturales en contenido. La geometría se repite. Los patrones también. Pero las interpretaciones cambian según creencias previas, símbolos aprendidos y expectativas personales. Eso nos dice algo clave. El cerebro no está recibiendo datos externos, está reorganizando los propios. Bentov veía estas experiencias como demostraciones de flexibilidad perceptiva. Prueban que la conciencia no es rígida, que puede operar en muchos modos, pero confundir eso con acceso privilegiado a la verdad es un error común, porque cuando se pierde demasiada coherencia, la experiencia deja de integrar. Y sin integración no hay criterio para distinguir estructura real de interpretación interna. Bentov decía algo muy simple: la realidad fundamental no necesita ser espectacular. De hecho, suele ser aburridamente estable. Si algo viene acompañado de fuegos artificiales emocionales, es probable que estés viendo tu sistema nervioso haciendo acrobacias. Eso no le quita valor humano. Le quita autoridad cosmológica. Las experiencias extremas pueden ser profundamente transformadoras, terapéuticas, reveladoras a nivel personal. Pero no son pruebas físicas, no son ecuaciones, no son estructura, son ventanas a la plasticidad de la mente. Y entender eso evita dos errores comunes: creer que todo es una ilusión mística, o creer que cualquier visión intensa es un mensaje del universo. Bentov proponía algo más sobrio. Escucha la experiencia, aprende de ella, pero no la pongas a dirigir la física, porque el universo, para bien o para mal, no suele consultar nuestras visiones antes de seguir funcionando. Y cuando alguien escucha principio holográfico, su mente suele irse directo a dos lugares peligrosos. Todo es una ilusión. Somos un holograma cósmico proyectado por algo misterioso. Bentov suspira y pide que nadie encienda incienso todavía. El principio holográfico no dice eso. Dice algo mucho más extraño y, justamente por eso, más interesante. En física, el principio holográfico surge de un problema muy concreto: los agujeros negros. Cuando los físicos intentaron entender cuánta información puede contener un agujero negro, descubrieron algo incómodo. La información no escala con el volumen, escala con la superficie, no con el interior, con el borde. Es como descubrir que un disco duro no guarda los archivos dentro, sino en la carcasa. Inquietante y nada místico. De ahí nace la idea. Toda la información de una región del espacio puede describirse completamente por lo que ocurre en su frontera. No es que el universo sea un holograma como los de las tarjetas de crédito. Es que la descripción fundamental vive en menos dimensiones de las que creemos. Bentov lo veía así. La realidad no es menos real, es más eficiente. Nuestro cerebro ama el volumen, los objetos sólidos, el aquí adentro. La naturaleza, en cambio, parece preferir contabilidad minimalista. Menos grados de libertad, menos redundancia, nada personal. Esto no significa que el interior no exista, significa que no es fundamental. Como una novela, la historia no está en el papel, está en la información que el papel codifica. Y romper el libro no destruye la historia, solo dificulta leerla. Bentov conectaba esto con la percepción humana. Nosotros experimentamos un mundo tridimensional porque así organizamos la información. Pero la estructura profunda no tiene ninguna obligación de coincidir con nuestra intuición visual. Y aquí viene el punto clave sin misticismo. El principio holográfico no necesita conciencia, no necesita observadores, no necesita alguien mirando. Funciona incluso si no existimos. Eso ya debería calmar a los que creen que el universo gira alrededor de la mente humana. Spoiler, no gira. La conciencia puede ser importante, pero no es la protagonista de esta teoría. Bentov advertía sobre un error común: confundir todo está codificado con todo es falso.
Un mapa no es el territorio, pero tampoco es una mentira. Es una compresión. La realidad puede estar comprimida de formas que nuestro cerebro no encuentra intuitivas, y eso no le quita realidad, le quita romanticismo. El principio holográfico no dice que vivamos en una ilusión, dice que la profundidad aparente puede emerger de reglas más simples en una dimensión menor, como el sonido de una sinfonía emerge de vibraciones unidimensionales en una cuerda. Nadie dice que la música sea falsa porque nace de algo simple. Bentov cerraba esta idea con algo muy sobrio. Si la realidad es holográfica, no significa que todo sea magia. Significa que nuestro sentido común no fue diseñado para entender arquitecturas fundamentales del cosmos. Fue diseñado para no tropezar con piedras y recordar dónde dejaste las llaves. Y ya con eso hace un trabajo bastante decente. Después de atravesar partículas que no son cosas, espacios que no son fundamentales, información que no manda y universos que no necesitan observadores, llegamos al punto donde la mente empieza a ponerse nerviosa. Porque el descubrimiento incómodo no es que la realidad sea rara, es que no gira alrededor de nosotros. Y eso, históricamente, nunca nos ha caído bien. Bentov lo entendía con claridad. Cada vez que la ciencia avanza de verdad, le quita a la humanidad un privilegio imaginario. Primero, no éramos el centro del universo. Luego, no éramos una creación aparte. Después, no éramos tan racionales como creíamos. Y ahora toca otro golpe bajo. No somos el fundamento de la realidad, ni siquiera somos necesarios para que funcione. El universo no espera ser observado, no colapsa por nuestra mirada, no cobra sentido porque alguien lo entienda. Funciona. Punto. La conciencia no es el motor del cosmos, es un fenómeno emergente dentro de él, y eso duele, sobre todo a quienes querían un rol protagónico. Bentov decía algo brutalmente honesto. La realidad no está mal diseñada. Está mal interpretada por cerebros que evolucionaron para sobrevivir, no para comprender el todo. Nuestra intuición nos hace creer que lo sólido es real, que lo visible es básico, que lo que sentimos es central. La física moderna dice lo contrario. Lo fundamental es abstracto, frío, matemático, y sorprendentemente indiferente a nuestras opiniones. No hay un mensaje escondido. No hay una narrativa cósmica esperando ser descubierta. Hay estructura, y la estructura no tiene intenciones. Aquí aparece el verdadero choque. Si la realidad no tiene propósito incorporado, entonces el sentido no se encuentra, se construye, y eso asusta más que cualquier simulación. Porque en una simulación al menos hay alguien a cargo. Aquí no. Bentov no veía esto como nihilismo, lo veía como liberación. Si el universo no tiene agenda, tampoco tiene expectativas. No hay un debería ser. No hay un rol asignado. Solo sistemas que emergen, interactúan y, en algunos casos curiosos, desarrollan conciencia y se hacen preguntas incómodas, como tú. Ahora mismo, el descubrimiento incómodo no es que seamos insignificantes, es que somos contingentes. Estamos aquí porque las condiciones lo permitieron, no porque fuera necesario. Y, sin embargo, eso no nos quita valor. Nos lo devuelve en otro nivel. Porque si nada garantiza el sentido, entonces cada significado creado es un acto genuino, no un mandato impuesto. Bentov resumía esta idea con elegancia. El universo no te debe nada, pero tampoco te limita a nada más que a sus leyes. Y esas leyes, curiosamente, permitieron que la materia se preguntara por sí misma. No está mal para un sistema sin intención, así que el verdadero descubrimiento incómodo no es que no importemos, es que importar no viene dado, se elige. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si la materia no es sólida, si el espacio y el tiempo no son fundamentales, si la información no manda, si la conciencia no es el centro y el universo funciona perfectamente sin pedirnos permiso,
Entonces, ¿estamos jodidos? Respuesta corta, no. Respuesta honesta. Solo si insistes en entender la realidad con herramientas emocionales del siglo pasado. El problema no es el universo, el problema es la expectativa. Esperábamos un cosmos con propósito incorporado, con sentido precargado, con instrucciones claras y, si era posible, un manual de usuario. Y lo que encontramos fue algo mucho más raro. Un sistema coherente sin intención que aún así produce experiencia. Bentov nunca vio esto como una mala noticia. Al contrario, decía que el error humano es confundir significado con origen. Que algo no tenga intención inicial no significa que no pueda tener sentido vivido. La música no quiere existir, y aún así cuando suena importa. El universo funciona igual. No hay un plan maestro, hay condiciones, y dentro de esas condiciones emergen estructuras capaces de sentir, pensar, imaginar, amar y preocuparse demasiado por cosas que, objetivamente, no importan tanto, como responder mensajes 3 horas tarde. No estamos jodidos, estamos mal ubicados. Creímos que éramos personajes principales en una historia escrita. Y resulta que somos procesos en un sistema dinámico. Eso no te hace menos real, te hace más preciso. Bentov insistía en algo clave. La conciencia no es un premio, es una responsabilidad dinámica. Si no hay un sentido impuesto, entonces cada acción cuenta más, no menos, porque no hay un guión que garantice el final. No hay karma automático, no hay justicia cósmica instantánea. Y no, el universo no va a alinearse solo porque lo afirmes con muchas ganas. Pero hay algo mucho más potente: coherencia. Cuando un sistema entra en coherencia, funciona mejor. Cuando una mente entra en coherencia, sufre menos. Cuando una sociedad entra en coherencia, bueno, ahí ya nos ponemos ambiciosos. Bentov hablaba de responsabilidad perceptiva. No controlas la realidad, controlas cómo te sincronizas con ella. No eliges las leyes del universo, eliges cómo vibras dentro de ellas, y eso cambia todo. No estamos atrapados en una simulación, estamos inmersos en una dinámica. No hay carcelero, hay interacción, no hay castigo, hay consecuencias. Y sí, eso da vértigo, pero también da libertad. Porque si no hay un despertar final, ni una verdad oculta esperando ser revelada, entonces vivir bien no es obedecer a algo externo, es afinarte. Bentov lo decía sin dramatismo. No necesitas escapar del universo. Necesitas entender cómo estás participando en él. Y esa participación no se mide en likes, ni en dinero, ni en iluminación instantánea. Se mide en coherencia interna. Así que no estamos jodidos. Solo estamos en un universo que no miente, no consuela, no explica, pero permite algo extraordinario. Que la realidad se experimente a sí misma por un momento. Y ese momento eres tú, aunque el universo no lo sepa. Cuando después de todo este recorrido hay una tentación muy humana, querer una conclusión definitiva, un titular claro, una frase para enmarcar, entonces, la verdad es... Bentov no daba eso, y por una razón muy simple. La realidad no se deja cerrar sin perder algo esencial, así que el cierre no es una respuesta, es un ajuste de mirada. La pregunta inicial nunca fue si vivimos en una simulación, en una ilusión o en una Matrix con menos cuero negro. La pregunta real siempre fue otra: ¿cómo se organiza la experiencia? Bentov miraba el universo como un sistema de oscilaciones acopladas. Nada existe aislado, nada vibra solo, nada es sin relación. La materia es ritmo estabilizado. La energía es cambio de fase. La conciencia es coherencia suficiente como para darse cuenta de sí misma. No hay un centro, no hay un arriba ni un abajo. Hay niveles de integración, y cada nivel cree por un momento que es el principal. Spoiler, ninguno lo es. El error no está en buscar sentido.
está en exigirle al universo que lo entregue empaquetado. Bentov entendía algo que cuesta aceptar. La realidad no tiene intención, pero tampoco es caótica. Es precisa, elegante, implacablemente coherente. Y esa coherencia no necesita observadores especiales, ni rituales, ni despertar espiritual en 7 pasos, con bono incluido. Funciona incluso cuando no la entendemos. El verdadero aprendizaje no es ver más allá, es ver mejor, ver que la solidez es estabilidad, que el tiempo es relación, que el yo es un patrón transitorio, que la conciencia no manda, pero participa. Bentov jamás habló de escapar del mundo, habló de sintonizar con él. No hay que huir de la ilusión, hay que entender la dinámica. No hay que destruir el ego, hay que comprender su función y bajarle un poco el volumen porque se emociona rápido. No hay que negar la ciencia, hay que evitar convertirla en una nueva religión con fórmulas en vez de milagros. La gran ironía es esta: cuanto más profundo miras la realidad, menos espectacular se vuelve y más íntima. No aparecen mensajes secretos. No se rompen las paredes, no se cae el telón, solo queda algo mucho más inquietante. Esto es lo que hay y funciona, y dentro de eso aparece una responsabilidad silenciosa. Si la realidad responde a coherencia, entonces cómo piensas, cómo percibes y cómo actúas importa más de lo que parece. No porque el universo te juzgue, sino porque resuena. Bentov lo diría así: no estás aquí para entenderlo todo, estás aquí para integrarte mejor, no para dominar la realidad, para participar en ella con menos fricción, no para despertar de algo, sino para dejar de dormir en tus propias interpretaciones. El cierre, entonces, no es un final. Es una invitación incómoda. Deja de buscar explicaciones absolutas, empieza a observar tu coherencia interna, ajusta tu ritmo y mira cómo cambia la experiencia. No porque el mundo obedezca tus deseos, sino porque tú te vuelves un sistema más estable. Y eso, curiosamente, se siente como sentido. No hay dueño del orden, no hay programador visible, no hay voz final, solo un universo que no promete nada y aún así permite todo esto. Y si eso no te parece suficiente, probablemente estabas esperando un final más épico. El universo no hace épicos, hace coherencia, y con eso bastante. Si paras aquí, te quedas con la idea, pero no con la comprensión. En el siguiente video explicamos cómo aplicar esta coherencia en tu vida diaria. Y no verlo significa seguir reaccionando igual aunque ahora entiendas más cosas. Haz clic en el siguiente video. No es contenido extra, es la pieza que falta.